Hola, hola, bienvenidos una vez más a Notas de Fondo. Estoy emocionadísima con el episodio de hoy porque honestamente el tema lo eligieron ustedes y no podría estar más de acuerdo con la decisión. Ha sido una semana intensa en redes y cuando les lancé la pregunta en mis historias de Instagram sobre qué tendencia olfativa de este 2026 quería que destripáramos juntos, la respuesta fue abrumadora. Hubo una batalla campal entre los olores minerales y el ganador absoluto. Con un contundente 56% de los votos, el tema que vamos a explorar hoy es el realismo frutal. Y me encanta que haya ganado este tema porque siento que es algo que todos, absolutamente todos, podemos entender instintivamente, pero que esconde una complejidad maravillosa detrás del telón. Por cierto, si eres de los que se perdió la votación, pausa esto un segundo y corre a Instagram a seguirme. Me encuentras como @nina.ricardi. Ahí es donde se cocina todo el salseo antes de que llegue al micrófono. Y me encanta leer sus teorías antes de grabar. Así que, ya sabes, únete a la conversación por allá. Y bueno, para los que sintonizan por primera vez o para los que necesitan un recordatorio rápido de quien les habla al oído, hola, soy Nina Ricardi, ya saben que me encanta diseccionar los olores. Como soy química y trabajo formulando fragancias casi todos los días, pero también tengo formación en diseño de moda, me obsesionan tanto las moléculas como las texturas que nos hacen sentir. Y créanme, el tema de hoy tiene muchísimo de ambas cosas, mucha ciencia para lograr el efecto y muchísima textura sensorial. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita, quizás un jugo de fruta natural para entrar en ambiente, porque vamos a sumergirnos de lleno en el mundo del hiperrealismo olfativo. Vamos a entender por qué, de repente, todos queremos oler como si acabáramos de morder una fruta fresca en medio de un mercado de agricultores. Pero para entender a dónde hemos llegado, primero tenemos que entender de dónde venimos. Y seamos honestos, el camino de la perfumería frutal ha sido cuanto menos accidentado. Durante mucho tiempo, decir que te gustaban los perfumes frutales era casi como admitir que no tenías un gusto sofisticado. Había un estigma enorme alrededor de estas notas. Y no era culpa de las frutas en sí. Pobres, ellas no habían hecho nada malo. La culpa era de la interpretación que la industria hizo de ellas durante una época muy oscura para nuestras narices, la década de los 2000 y principios del 2010. Hagamos un viaje de memoria colectiva. Piensa en esa época. Pantalones de tiro bajo, brillos labiales extremadamente pegajosos. ¿Y a qué olía el ambiente? Olía a una versión fosforescente y radiactiva de la naturaleza. El mercado estaba saturado de esas colonias corporales, los famosos body splash que venían en botellas de plástico gigante y colores neón. ¿Se acuerdan del olor a fresa de esa época? No tenía absolutamente nada que ver con la pequeña baya roja que crece en la tierra. No. Aquello era el olor de un chicle globo masticado durante 3 horas, una dulzura plástica, sintética y punzante que te golpeaba la nariz. Era un olor que gritaba azúcar y colorante rojo número 40, pero no tenía nada de la frescura de la fruta real. O pensemos en la nota de uva. Durante años, la perfumería, especialmente la más funcional, la de los productos de limpieza cosmética, asoció el olor a uva con algo que en realidad nos recordaba el jarabe para la tos de nuestra infancia. Ese olor a medicina morada y espesa. ¿Quién en su sano juicio querría usar eso como perfume personal? La perfumería frutal de esa época sufría de una sobresimplificación criminal. Tomaban la idea de una fruta y la reducían a una sola dimensión, la dulzura extrema. Era como si agarraran una fruta, le quitaran la cáscara, las semillas, el agua, la acidez, la fibra, y se quedaran solo con la fructosa concentrada, y luego le añadieran 1 kilo de azúcar extra encima. El resultado eran fragancias que olían a golosina barata, a ambientador de auto con forma de pino colgando del retrovisor o a champú infantil. Eran olores planos, sin matices, que empalagaban rápidamente y que socialmente se asociaban con la adolescencia o con productos de baja calidad.
Si querías ser tomado en serio como adulto, te alejabas de lo frutal y te ibas a las maderas, a las flores complejas o a los cítricos secos. Lo frutal era poco serio. Pero entonces algo empezó a cambiar. Nuestras narices y nuestra cultura empezaron a madurar. Nos cansamos de esa artificialidad. Y aquí es donde entra la tendencia que nos está fascinando hoy en día, el realismo frutal. ¿Qué es exactamente esto de lo que todo el mundo habla en el 2026? Es el movimiento pendular opuesto a esos olores de los 2000. El realismo frutal es la búsqueda obsesiva por capturar en una botella la experiencia completa, tridimensional y multisensorial de interactuar con una fruta real en su estado más óptimo. Ya no nos conformamos con la idea platónica y azucarada de una fresa. Ahora queremos el olor de la fresa de verdad. Y piensa en lo que eso significa. Cuando acercas una fresa real a tu nariz, no solo hueles dulce, hueles la parte verde de las hojitas que tiene arriba, ese olor herbáceo y ligeramente terroso. Hueles la acidez que te hace cosquillas en la parte de atrás de la mandíbula antes de morderla. Hueles incluso las pequeñas semillas amarillas que tienen la superficie. El realismo frutal busca replicar la textura. Queremos perfumes que al olerlos casi puedas sentir el crujido de morder una manzana verde y ácida. Queremos sentir la textura terciopelada y casi polvorienta de la piel de un durazno antes de pelarlo. Queremos la explosión acuosa y refrescante de partir una sandía, que huele a agua dulce, pero también un poco a la parte blanca de la cáscara. Un olor ozónico y crujiente. Esta tendencia abraza las imperfecciones de la fruta. Ya no se trata de una fruta de dibujos animados perfecta y brillante. Se trata de una fruta que creció en un árbol, que tiene una cáscara que quizás es un poco amarga, que tiene una pulpa que puede ser fibrosa. Es un enfoque que busca que el cerebro se confunda genuinamente. El objetivo final del perfume frutal realista no es solo oler bien, es provocar una reacción fisiológica. Es lograr que al oler tu muñeca, tus glándulas salivales se activen. Es ese efecto de se me hace agua la boca. Si un perfume frutal hoy en día no te hace salivar ni un poquito, entonces no es lo suficientemente realista. Estamos buscando una frescura vibrante que casi puedes saborear. Es una perfumería que pasa de ser bidimensional, o sea, solo dulce, a ser tridimensional o incluso cuatridimensional, incorporando el tiempo. Cómo cambia el olor desde que cortas la fruta hasta que la muerdes. Ahora bien, ¿por qué ahora? ¿Por qué en el 2026 estamos tan obsesionados con oler a un tomate recién cortado o a una guayaba auténtica? No es casualidad. Las tendencias en perfumería nunca existen en el vacío, siempre son un reflejo de lo que nos pasa como sociedad. Vivimos en un mundo innegablemente digital. Pasamos la mayor parte de nuestras horas despiertos mirando pantallas, interactuando en entornos virtuales, lidiando con inteligencias artificiales. Nuestras vidas se han vuelto muy mentales y poco táctiles. Hay una fatiga tecnológica generalizada y como respuesta a esa vida en la nube, buscamos desesperadamente cosas que nos anclen a la tierra, a la realidad física y a lo tangible. El realismo frutal es una respuesta directa a esto, es una forma de reconexión con la naturaleza. Pero ojo, no es una naturaleza salvaje e indómita, es una naturaleza curada, estetizada. Es la romantización del mercado de productores locales. Es la fantasía de vivir una vida más lenta, de tener un huerto propio donde cultivas tus propios tomates, aunque en realidad vivas en un departamento de 40 metros cuadrados en el centro de la ciudad y pidas la comida por delivery. Usar un perfume que huela exactamente a higo fresco con su nota lechosa y su hoja verde y rasposa es una forma de microescapismo. Es transportarte sensorialmente a un verano en el Mediterráneo, sentado bajo una higuera, lejos de las notificaciones del correo electrónico. Además, hay una búsqueda de transparencia y autenticidad que permea todo el consumo actual. Ya no queremos ingredientes impronunciables ni cosas que parezcan falsas. Queremos saber qué comemos, qué nos ponemos en la cara,
Y por supuesto, ¿qué olemos? Un olor que se siente real y natural, aunque, alerta de spoiler, que veremos más adelante, sea un triunfo de la química del laboratorio, nos da una sensación de seguridad y de bienestar. Nos hace sentir que estamos consumiendo algo bueno para nosotros, algo puro, en contraposición a lo sintético y procesado de décadas anteriores. En resumen, el realismo frutal ha llegado para rescatar a las notas frutales del purgatorio de las golosinas y elevarlas a la categoría de arte olfativo complejo, adulto y profundamente deseable. Hemos pasado del chicle de fresa a la fresa silvestre con tierra y rocío. Y ese viaje, amigos míos, es fascinante. Pero aquí viene la gran pregunta. Nina, si queremos oler a fruta real, ¿por qué no simplemente usamos aceites esenciales de fruta y ya está? Si fuera así tan fácil, yo tendría mucho menos trabajo. La realidad es que la naturaleza es muy celosa con sus secretos y las frutas son unas maestras del engaño. Lo que parece la opción más obvia, que sería exprimir la fruta, es en realidad el camino más rápido al fracaso en perfumería. Y de esa gran mentira y de cómo los químicos y perfumistas nos convertimos en ilusionistas para resolverla, es de lo que vamos a hablar a continuación. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y donde honestamente siento que mi trabajo se parece más al de un ilusionista de Las Vegas que al de alguien con una bata blanca en un laboratorio. Porque la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace es, si quiero que algo huela a fresa, ¿por qué no simplemente agarro 1 kilo de fresas, las exprimo, saco el aceite y lo meto en un frasco? Ojalá fuera tan fácil. Les juro que mi vida sería mucho más sencilla. Pero la naturaleza es una diva caprichosa y no le gusta entregar sus secretos tan fácilmente. Vamos a romper el primer gran mito. En la inmensa mayoría de los casos, no existe tal cosa como el aceite esencial natural de una fruta que huela a la fruta fresca. Y esto es un shock para mucha gente. Piénsenlo así. ¿De qué está hecha realmente una fresa, una sandía o un durazno? Si miramos su composición química básica, son fundamentalmente dos cosas: muchísima agua y azúcar o fructosa. Claro, tienen vitaminas, fibras y pigmentos, pero el porcentaje de materia olorosa, esas moléculas volátiles que le dan su aroma característico, es absolutamente minúsculo, casi inexistente en términos de peso. Los métodos tradicionales que usamos en perfumería desde hace siglos para extraer aromas de las plantas, como la destilación por arrastre de vapor, que es básicamente cocinar al vapor alguna planta o alguna flor hasta que sueltan sus aceites, son increíblemente agresivos para una fruta delicada. Imaginen que meten unas fresas frescas y jugosas en una olla a presión gigante. ¿Qué pasa después de 1 hora de calor intenso y vapor? No obtienes un aceite maravilloso que huele a campo en primavera. Obtienes una especie de sopa triste, un puré cocido que huele a mermelada pasada de punto o a compota de hospital. El calor destruye la frescura. Esas moléculas que hacen que la fruta huela viva, crocante y vibrante son muy frágiles y se rompen o se evaporan con el calor. Así que, si intentamos usar métodos tradicionales con la mayoría de las frutas, terminamos con un olor a fruta cocida, que no está mal si quieres oler a tarta de manzana, pero es un desastre si lo que buscas es el hiperrealismo de una manzana verde recién mordida. Hay una pequeña excepción a esta regla: los cítricos. El limón, la naranja, la bergamota, la mandarina, el pomelo. Ellos son los chicos fáciles de la clase. ¿Por qué? Porque si pelan una naranja cerca de una vela, encendida obviamente, con mucho cuidado, verán que la cáscara chisporrotea. Eso es porque la cáscara está llena de pequeñas bolsitas de aceite esencial. Con ellos es fácil. Simplemente prensamos las cáscaras en frío y voilà.
tenemos un aceite que huele exactamente a la fruta. Pero para el resto, que son frutos rojos, frutas tropicales, frutas de hueso como el melocotón, la naturaleza nos cerró la puerta en la cara. Entonces, si no puedo extraer el olor de la fuente real, ¿qué hago? Aquí es donde entro yo y mis colegas. Nos toca reconstruir la realidad desde cero. Nos convertimos en pintores hiperrealistas. Piensen en un artista que quiere pintar un tazón de frutas tan real que te den ganas de agarrar una uva. Él no pega uvas de verdad en el lienzo. Él usa tubos de pintura, un poco de rojo cadmio, un toque de azul ultramar, una pizca de blanco titanio para el brillo, un poco de sombra tostada para la profundidad. Mezcla colores que no son uvas para crear la ilusión perfecta de una uva. En el laboratorio hacemos exactamente lo mismo, pero nuestra paleta de colores son moléculas aromáticas. Nosotros no usamos la fruta, creamos un acorde. En música, un acorde son varias notas tocadas al mismo tiempo que crean una armonía nueva. En perfumería, un acorde es una mezcla de varios ingredientes, pueden ser 5, 10, 20, 50, no importa. Y que cuando los hueles juntos, tu cerebro hace cortocircuito y dice, ah, eso es un mango. Es un juego de engaño cerebral fascinante. Estamos hackeando tu sistema olfativo. Ahora, ¿qué hay en esa paleta de pintor? ¿Cuáles son los trucos bajo la manga para lograr este realismo frutal que está tan de moda? Les voy a abrir un poquito la puerta de mi laboratorio, metafóricamente hablando, para mostrarles las herramientas clave, esas que usamos todos los días y que sorprendentemente a veces vienen de los lugares menos pensados. Vamos a hablar de la columna vertebral de casi todos los olores frutales, una familia de moléculas llamadas ésteres. El nombre suena muy químico, pero les aseguro que conviven con ellos a diario. Los ésteres son fascinantes porque son los reyes del disfraz. Son moléculas que se forman por la reacción entre un ácido y un alcohol, y la naturaleza los usa muchísimo para dar sabor y olor. Pero aquí viene la parte divertida y un poquito perturbadora. Muchos de estos ésteres, en su forma pura y concentrada, tienen olores industriales muy fuertes, a veces incluso desagradables. Por ejemplo, hay un éster muy famoso que usamos todo el tiempo, que es el acetato de isoamilo. Si abres el frasco puro en el laboratorio, el primer golpe te recuerda intensamente al pegamento para maquetas, a ese olor fuerte a solvente o incluso al quitaesmalte de uñas. Es un olor punzante, químico, pero si tomas una gotita minúscula de eso y la diluyes muchísimo en alcohol, ¡boom! De repente huele inconfundiblemente a banana madura o a esas gomitas amarillas con forma de banana. Es magia pura. La diferencia entre un pegamento industrial y un batido de banana es simplemente la dosis. Tenemos otros ésteres que puros huelen a barniz de madera, pero diluidos son la nota más jugosa y crujiente de pera que se puedan imaginar. Otros huelen a ron o a brandy y nos sirven para dar cuerpo a las notas de piña. Es un recordatorio constante de que la línea entre lo sintético y lo natural es mucho más borrosa de lo que creemos, porque la misma molécula que la naturaleza produce en una banana, nosotros la podemos sintetizar en el laboratorio y huele exactamente igual. Pero si solo usáramos ésteres, tendríamos esos perfumes de los 2000 de los que hablamos antes. Olores frutales planos, tipo golosina, muy limpios y un poco infantiles. Y recuerden, la tendencia ahora es el realismo. Y para que algo sea real, tiene que ser un poquito imperfecto. La fruta de verdad crece en la tierra, madura al sol, a veces se pasa un poquito de punto. Y aquí es donde entra mi herramienta favorita, el toque secreto que hace que una fruta huela viva, el toque sucio. Para esto, a menudo recurrimos a otra familia de moléculas, los compuestos de azufre o sulfuros. Sé lo que estás pensando.
Nina, guácala, por favor. El azufre huele a huevo podrido. Y sí, tienes razón. En altas concentraciones, los sulfuros son de los olores más repulsivos que existen. Son el olor del gas butano de las cosas en descomposición. Pero en perfumería el contexto lo es todo. Resulta que muchas frutas, especialmente las tropicales más deliciosas como el maracuyá, la guayaba, la grosella negra o incluso el pomelo, contienen naturalmente trazas diminutas de estos compuestos de azufre. Es ese olor de fondo que tienen estas frutas que es un poco, ¿cómo decirlo? Un poco sudoroso, un poco animal. Si han olido una guayaba muy madura de cerca, saben de lo que hablo. Tiene un dulzor embriagador, pero debajo hay algo que huele casi a almizcle, capaz un poco a pis de gato. Ese toque sucio, esa pequeña apestosidad controlada, es absolutamente esencial para el realismo. Si le quita esa parte sucia a un acorde de maracuyá, huele a refresco artificial. Si le pongo en la dosis correcta y justa, de repente tu cerebro dice, esto es orgánico, esto creció en una planta. Es la paradoja de que necesitamos un poquito de olor malo para que el olor bueno sea creíble. Es lo que le da la profundidad, la carnalidad y textura a la fruta. Es lo que hace que deje de ser un dibujo animado y se convierta en una fotografía de alta resolución. Y finalmente, el tercer truco de ilusionista para lograr el realismo es quizás el más difícil. ¿Cómo creamos sensaciones físicas que no son olores? Cuando hablamos de realismo frutal, usamos palabras que no tienen que ver con el olfato. Decimos que una manzana es crujiente, que un limón es ácido, que una sandía es acuosa o que un sorbete de frambuesa es frío. Pero la nariz no tiene dientes para sentir lo crujiente, ni papilas gustativas para sentir la acidez, ni termómetros para sentir el frío. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Engañando a otro sistema que tenemos en la cara, el nervio trigémino. Este nervio es el responsable de las sensaciones físicas en la nariz y en la boca. Es el que te hace llorar cuando cortas cebolla o el que te da la sensación de frío cuando comes menta. Si quiero que un perfume de limón se sienta ácido y te haga salivar, no puedo ponerle ácido cítrico real, porque primero te irritaría la piel y segundo no huele a nada. Lo que hago es usar notas cítricas muy punzantes y volátiles en la salida del perfume. Aceites esenciales de lima o limón suelen ser muy afilados. Ellos golpean la nariz de una manera rápida y aguda. Tu cerebro asocia ese golpe olfativo rápido con una experiencia previa de comer algo dulce y ¡bam! Empiezas a salivar por asociación. Si quiero que una nota de sandía o pepino se sienta fría o congelada, puedo usar derivados del mentol o ciertas moléculas sintéticas modernas que activan los receptores de frío en tu nariz, sin oler necesariamente a menta. Simplemente sientes una brisa helada al olerlo. Si quiero que algo huela acuoso, uso moléculas que huelen a ozono, a aire fresco después de la lluvia, a notas marinas muy transparentes. Al mezclarlas con la nota frutal, dan la sensación de que la fruta está llena de agua y a punto de estallar. Como ven, crear el olor de una fruta realista no es un acto de extracción de la naturaleza, es un acto de construcción deliberada. Es tomar piezas que a veces huelen a pegamento, otras a pis, otras a aire frío, y ensamblarlas con una precisión milimétrica para que cuando tú aprietes el atomizador, tu cerebro viaje directamente a ese momento en que muerdes la fruta perfecta. Es al final del día la mentira más hermosa y deliciosa que podemos contarles. Muy bien, ya hemos abierto la caja de herramientas y hemos visto que los perfumistas somos un poco mentirosos profesionales, usando cosas que huelen a pegamento o a pis de gato para reconstruir la naturaleza.
Pero la teoría está muy bien hasta que tienes que enfrentarte al lienzo en blanco, o en mi caso, al vaso de precipitado vacío. ¿Cómo se aterriza todo esto? ¿Cómo pasamos de las moléculas abstractas a esa sensación de que tienes una fruta real delante de ti? Porque, y esto es algo que aprendí tanto en el laboratorio como diseñando ropa, el diablo está en los detalles. Y en la realidad frutal, los detalles son la textura. Vamos a ponernos la bata de diseñadores olfativos y analicemos 3 casos prácticos que son verdaderos dolores de cabeza para cualquier perfumista, pero que cuando se logran son obras maestras del hiperrealismo. Empecemos con la reina de la discordia, la fresa. Si yo les digo ahora mismo, cierren los ojos y piensen en olor a fresa. Apuesto a que el 80% de ustedes pensó automáticamente en un chupetín rojo, en un brillo labial de la adolescencia o en un batido de leche rosado. Tenemos el cerebro casi programado para asociar fresa con dulce rojo y plano. Pero si vamos al mercado y agarramos una fresa de verdad, una que creció en la tierra, la experiencia es radicalmente distinta. Una fresa real no es solo dulce. Para empezar, tiene una parte verde importantísima. ¿Han olido el cabito, esas hojitas verdes que tiene arriba justo antes de arrancarlas? Tiene un olor herbáceo, un poco amargo, huele a clorofila y a tallo recién cortado. Si un perfume de fresa no tiene ese toque verde, el cerebro inmediatamente dice, esto es falso. Luego está la acidez. Una buena fresa tiene un punto ácido que te hace cosquillas en la lengua. Necesitamos esa chispa cítrica vibrante para que la fruta se sienta viva, no como una mermelada cocida. Y finalmente, lo más difícil, la textura. ¿Cómo rayos haces que un líquido huela a semillas? La superficie de la fresa es rugosa, tiene esos pequeños aquenios que son esas semillitas amarillas que crujen cuando la mordemos. Esos puntitos tienen un olor muy sutil, casi a madera seca, un poquito terroso. Un perfume de fresa hiperrealista tiene que tener esa faceta casi polvorienta y seca en el fondo para contrarrestar el jugo y dar la sensación de masticar algo con textura. Sin eso, es solo jarabe. Pasemos al segundo caso de estudio, uno que le ha dado mala fama a la perfumería frutal durante décadas, la banana. Ay, la banana. La banana es quizás la fruta más difícil de hacer bien y la más fácil de hacer desastrosamente mal. ¿Por qué? Porque todos tenemos grabado a fuego en la memoria olfativa el olor del saborizante artificial de banana. Ese olor que se usa en los antibióticos pediátricos, en los caramelos baratos, en los chicles amarillos. Es un olor dulzón, empalagoso, pegajoso y que grita medicina a los 4 vientos. Ese olor proviene, como les conté antes, de usar una sola molécula, el famoso acetato de isoamilo en exceso y sin contexto. Es una caricatura de una banana. Una banana, de verdad, es una fruta muy compleja texturalmente. No es jugosa, es cremosa, pero a la vez es harinosa. Tiene almidón. Piensen en la diferencia entre morder una manzana y morder una banana. La banana se deshace en la boca de una forma densa y pastosa. Para recrear una banana realista, tenemos que luchar contra esa memoria de la medicina. ¿Cómo lo hacemos? Enfocándonos en la textura harinosa y en la cáscara. Una banana real huele un poco a su propia cáscara, que tiene un olor ligeramente fibroso y seco, no dulce, puede que un poco astringente. Y necesitamos recrear esa sensación de almidón, un olor que es casi como oler harina cruda. ¿Para qué? Bueno, para darle cuerpo a la cremosidad y que no se sienta como un jarabe pegajoso. Es un equilibrio delicadísimo entre lo comestible y lo cosmético. Y finalmente, hablemos del santo grial del realismo frutal, la nota que para mí define la sofisticación en esta familia, el higo. El higo es fascinante porque es una fruta llena de contradicciones.
Cuando hueles un perfume de higo realista, no estás oliendo solo la fruta, estás oliendo el árbol entero. Es una experiencia de 360 grados. Estás oliendo la fruta madura por dentro, que tiene una textura carnosa, roja, dulce, casi como miel. Pero el higo también tiene una savia lechosa. Si alguna vez has cortado un higo fresco del árbol, habrás visto esa gotita blanca que sale del tallo. Esa nota láctica o lechosa es fundamental. Huele a crema, a coco muy suavecito y le da una suavidad increíble al perfume. Pero si solo fuera dulce y lechoso, sería aburrido. La genialidad del acorde de higo es el contraste brutal con sus hojas. Las hojas de la higuera son enormes, de un verde oscuro y son rasposas al tacto. Tienen un olor verde muy potente, muy seco, casi polvoriento, que huele a tierra caliente y asombra en un día de verano. El mejor perfume de higo es ese choque entre la pulpa dulce y cremosa y la hoja verde y seca. Es un olor que tiene tensión, que tiene aspereza y suavidad al mismo tiempo. Por eso se siente tan real, porque captura un entorno, no solo un ingrediente aislado. Y hablar de asperezas, suavidades y cremosidades me lleva inevitablemente a conectar esto con mi otra pasión, la moda y los textiles. Porque, aunque parezca extraño, los olores tienen tacto. Existe un fenómeno neurológico llamado sinestesia, donde los sentidos se cruzan. Y aunque no todos somos sinestésicos clínicos, todos hacemos estas asociaciones inconscientemente. Como diseñadora siempre pienso en qué tela estoy vistiendo cuando me pongo un perfume. El realismo frutal juega muchísimo con esto. Cuando logramos esa nota perfecta de piel de durazno, no solo estamos oliendo la fruta, estamos sintiendo una textura. Para mí, el olor a durazno realista es indisociable de la textura del terciopelo o la gamuza. Es suave, tiene pelucita, es cálido al tacto, es envolvente. Ponerte un buen perfume de durazno es como envolverte en una estola de cachemira color damasco. En cambio, si pensamos en esa sandía hiperrealista y crujiente de la que hablamos anteriormente, la sensación táctil es totalmente opuesta. Es un olor frío, acuoso, transparente. En términos de moda, es como usar organza de seda o incluso un tejido técnico deportivo de última generación. Es ligero, deja pasar el aire, es liso, fresco y tiene un brillo casi metálico. Una nota de coco realista con su parte grasa y aceitosa se siente como una seda pesada y brillante que se desliza por la piel. Una nota de frutos rojos ácidos y chispeantes se siente como un tul con lentejuelas que raspa un poquito, pero es divertido y festivo. Los perfumistas, cuando diseñamos estas frutas, estamos diseñando estas texturas invisibles que vas a llevar sobre tu piel. No solo queremos que huelas a fruta, queremos que sientas el peso, la temperatura y el tacto de esa fruta sobre ti. Ahora bien, hemos llegado a un punto en el 2026 donde el realismo frutal ha alcanzado unas cotas de perfección técnica impresionantes. Ya podemos hacer una fresa que engaña al cerebro más entrenado. Entonces, la pregunta inevitable es, ¿y ahora qué? ¿Hacia dónde va la perfumería olfativa una vez que ha conquistado el huerto frutal? La respuesta, y es una tendencia que ya estoy viendo empezar a burbujear y que creo que va a explotar en los próximos años, es movernos unos metros más allá del huerto, hacia los vegetales y lo salado. Si la búsqueda es la naturaleza auténtica y la frescura de la granja a la mesa, el siguiente paso lógico es abandonar el dulzor por completo. Estamos empezando a ver cosas fascinantes con notas de verduras. Imaginen el olor de las vainas de guisantes frescas al abrirlas. Es un olor verde, dulce pero vegetal, crujiente y acuoso. O el olor de una zanahoria recién arrancada de la tierra. Tiene un olor dulce, terroso, a raíz, a polvo. Y mi favorita personal, que se está volviendo muy trendy en la perfumería más vanguardista, la hoja de tomate. Amo. No hablo del tomate rojo, sino de la planta.
Si alguna vez han tocado una tomatera, saben que las hojas tienen un olor verde intensísimo, casi agresivo, muy aromático y un poquitín picante. Es un olor que grita verano en el jardín. Usar esa nota verde tan potente como protagonista de un perfume es una declaración de intenciones. Es decir, no quiero oler bonito y dulce, quiero oler vivo y real. También estamos viendo cómo la línea entre la cocina y el tocador se desdibuja con las frutas saladas. ¿Por qué la fruta siempre tiene que ser postre? Pensemos en un melón con jamón, o en un mango con sal y chile, o en una ensalada de sandía con queso feta y menta. La perfumería está empezando a explorar estos contrastes. Perfumes que toman una nota de higo muy realista y le añaden una nota salada de caviar o de aire marino. Perfumes de cítricos que incorporan notas de hierbas culinarias como la albahaca, el romero o el tomillo, haciéndolos oler menos a caramelo de limón y más a una marinada sofisticada o a un cóctel de autor. El futuro del realismo olfativo pasa por incorporar lo salado, lo amargo y lo umami a nuestra paleta. En fin, ha sido un viaje intenso el de hoy. Hemos pasado del trauma de los body splash fosforescentes de los 2000 a entender la compleja arquitectura química necesaria para recrear una simple fresa. Hemos visto cómo usamos olores feos para crear belleza realista y cómo diseñamos texturas que pueden sentirse sin tocarlas. Espero que la próxima vez que huelan un perfume que dice tener notas de frutas, no piensen solo en si les gusta o no, sino que intenten buscar esas capas. Busquen la hojita verde, busquen la textura harinosa, busquen la semillita, porque ahí, en esos detalles imperceptibles, es donde está la verdadera maestría, donde la ciencia rigurosa se convierte en arte emocional. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio y sobre todo, gracias por haber elegido este tema tan jugoso. Me ha encantado diseccionarlo con ustedes. Ya saben que la conversación sigue en Instagram o acá abajo en la cajita de comentarios. Cuéntenme por ahí cuál es la fruta que sueñan con encontrar en un perfume y que todavía no han hallado. Quizás me den ideas para mi próxima fórmula. Hasta la próxima semana en Notas de Fondo. Chau, chau.